Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la unidad 6, la Europa del siglo XVII. En este vídeo vamos a tratar los contenidos referentes al punto 5, la Guerra de los 30 años. Para entender cómo una guerra de estas dimensiones militares y temporales pudo suceder en este momento, hay que tener en cuenta la división religiosa entre católicos y protestantes, además de los intereses de varios estados emergentes que estaban creciendo en este momento, que querían acabar con el dominio de las potencias supranacionales, las potencias superiores, los imperios y el papado. Una guerra de estas dimensiones tuvo unas consecuencias muy importantes a muchos niveles. Para empezar, en 1618, el Parlamento de Praga, capital del Reino de Bohemia, rechaza nombrar rey a Fernando II, que había sido elegido emperador alemán. Bohemia era un territorio fronterizo entre el protestantismo del norte y el catolicismo del sur del Imperio alemán, y la población protestante rechazó a Fernando por ser de religión católica. Se inició entonces una revuelta en el territorio de Bohemia contra el emperador, que fue inmediatamente apoyada por los territorios protestantes del norte. El emperador Fernando II se vio superado por la situación y pidió ayuda a Felipe III de España, que acudió en su ayuda. ¿Por qué recurrió al rey de España? Tenemos que recordar que Felipe III de España pertenece a la dinastía de los Habsburgo, que es la misma familia a la que pertenecía este emperador Fernando II. Los Habsburgo demostraron su superioridad y derrotaron fácilmente a los protestantes. Fernando II, en represalia, prohibió la libertad de culto religioso e instauró un régimen absolutista en Bohemia. Así concluye la primera etapa de la guerra, el periodo bohemio, que pudo haberse quedado ahí, pero que tiene continuación. La segunda etapa de la guerra, que vamos a denominar el período danés y sueco, se inicia justo a continuación del anterior. El avance del catolicismo en el imperio hizo que los príncipes protestantes alemanes pidieran ayuda a Cristian IV, el rey de Dinamarca, en 1625, que también era protestante. Dinamarca y Suecia eran las grandes rivales comerciales del imperio alemán en el Báltico, en el norte, y aprovecharon la situación para enfrentarse al emperador. Cristian IV invadió el norte del imperio, la zona que le había pedido ayuda, pero las tropas imperiales dirigidas por el general Wallenstein lo derrotaron y Cristian IV firmó la paz de Lübeck, por la que se comprometía a no volver a ayudar a los protestantes alemanes. Entonces Suecia entró en lugar de Dinamarca contra el emperador, con el rey Gustavo Adolfo, que llegó a derrotar al general Wallenstein, aunque Gustavo Adolfo moriría en batalla. La contienda finalizó en 1635 con la paz de Praga, sin un vencedor claro, pues aunque era más favorable al emperador, las tropas imperiales habían quedado muy debilitadas. Y así llegamos a la siguiente etapa, llamada el período francés. Francia aprovechó el momento de debilidad del emperador Fernando II para atacar a los Habsburgo. Recordad que Francia está rodeada por territorios de los Habsburgo. Tiene a un lado al Imperio alemán y en el sur, al sur de los Pirineos, tiene el Imperio hispánico. Pero no solo al sur de los Pirineos, también tiene zonas del Imperio hispánico al este y en el norte, con los Países Bajos. El ministro de Luis XIII de Francia, el cardenal Richelieu, un gran estratega, se alió con los protestantes de Inglaterra, de Suecia y de las Provincias Unidas, a pesar de que Francia era un país católico, y lanzó sus ejércitos contra el Imperio y contra España. El emperador Fernando II invadió Francia y consiguió algunas victorias, pero el ejército francés vencería a los alemanes en Alsacia y a los españoles en Arras. Tras una época de equilibrio de poderes, a Luis XIII de Francia le sucedió Luis XIV y a Fernando II le sucedió Fernando III como emperador alemán. Con los nuevos dirigentes, los franceses avanzaron posiciones y llegaron con su ejército al corazón del imperio hasta amenazaron con tomar Viena, que era la capital del imperio. Fernando III, el nuevo emperador, no tuvo más remedio que firmar la paz en 1648 en la ciudad de Westfalia. Y este es el fin de la Guerra de los 30 años. La guerra agotó la economía de muchos estados, sobre todo de la zona del imperio. Se dedicaron enormes cantidades de dinero a esta guerra y esto provocó la quiebra
de las finanzas, sobre todo de los perdedores, de los territorios de los Habsburgo, de los Austrias. La guerra utilizó miles de mercenarios que contrataban por un sueldo. El problema es cuando los estados no podían pagar ese sueldo, que entonces los soldados se dedicaban al pillaje en las poblaciones y los territorios en los que se encontraban. Una guerra tan larga obligó a reclutar mucha población, una población que ya no podía trabajar, así que las actividades productivas se vieron muy reducidas. Cosechas, animales, metalurgia, cualquier tipo de recurso se dedicaba a la guerra. En cuanto a la población, hubo un total de entre 700.000 y 800.000 soldados muertos o desaparecidos, y de población civil de entre 2.800.000 a 3.700.000 de muertos por hambruna, enfermedades, bandidaje, consecuencias de la guerra. La paz de Westfalia recompuso el mapa de Europa, certificando el hundimiento de los territorios de los Habsburgo, con España como una potencia secundaria a partir de ahora y con el imperio descompuesto. Francia se convirtió en la potencia dominante ante la caída de los poderes supranacionales. La monarquía absoluta se erigió como un sistema político dominante y las guerras de religión pasaron a la historia, imponiéndose la tolerancia religiosa en el imperio. Hasta aquí los contenidos referentes al punto 5, la Guerra de los 30 años. Y así finalizamos la unidad 6, la Europa del siglo XVII.